Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el acuerdo número 050424 por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Este documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2024 y es una referencia fundamental para comprender qué es el Consejo Técnico Escolar, cómo se integra, cuáles son sus propósitos, cómo funciona, qué papel tiene el Comité de Planeación y Evaluación y cómo se articula con el proceso de mejora continua de cada escuela. Este contenido es especialmente importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque el Consejo Técnico Escolar aparece de manera constante en los temas relacionados con la nueva escuela mexicana, el Plan de Estudio 2022, la autonomía profesional docente, el programa analítico, el diagnóstico socioeducativo, el programa de mejora continua, la gestión escolar, el trabajo colegiado, el acompañamiento de la supervisión escolar y el fortalecimiento de los vínculos entre escuela y comunidad. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el documento de manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta basada en situaciones reales de escuela, supervisión, dirección o trabajo docente. El Acuerdo 050424 no debe estudiarse solamente como una norma sobre reuniones escolares. Su sentido es mucho más amplio. El documento define al Consejo Técnico Escolar como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. Su tarea principal es adoptar e implementar decisiones que contribuyan al máximo logro de aprendizajes de los educandos, al desarrollo de sus capacidades, al desarrollo de su pensamiento crítico y al fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad desde una perspectiva de enfoque territorial. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del acuerdo número 050424. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran Consejo Técnico Escolar, CTE, órgano colegiado, decisión técnico-pedagógica, colectivo docente, trabajo colegiado, autonomía profesional, diagnóstico socioeducativo, contextualización, enfoque territorial, comunidad escolar, gestión escolar, acompañamiento, asesoría, programa de mejora continua, comité de planeación y evaluación, programa analítico, educación básica, mejora continua, pensamiento crítico, máximo logro de aprendizajes, inclusión, equidad, igualdad de género, interculturalidad, formación situada y aprendizaje entre pares. Estas palabras son importantes porque el acuerdo organiza una visión del CTE muy vinculada con la transformación educativa. El Consejo Técnico Escolar no se concibe como una reunión administrativa, ni como un espacio para llenar formatos, ni como una jornada para tratar asuntos ajenos a su propósito. Se concibe como un espacio de diálogo pedagógico, reflexión profesional, toma de decisiones, análisis de la realidad escolar y construcción de acuerdos para mejorar los aprendizajes y la vida comunitaria de la escuela. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, el examen no preguntará solamente qué significa CTE. Es más probable que presente una situación escolar donde debas reconocer si el colectivo docente está ejerciendo su autonomía profesional, contextualizando contenidos, tomando decisiones pedagógicas, revisando resultados de aprendizaje, definiendo acciones de mejora, construyendo su programa de mejora continua
o fortaleciendo la relación escuela-comunidad. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizarlo como una lista de artículos aislados. Es mejor comprender su lógica general. Primero, el acuerdo define qué es el CTE y cuáles son sus conceptos clave. Después establece sus propósitos y funciones. Luego explica cómo se integra en escuelas de organización completa y en escuelas multigrado. Más adelante precisa cómo opera, cuántos días sesiona, cómo se distribuye la fase intensiva y la fase ordinaria y qué actividades no deben realizarse durante las sesiones. Finalmente, desarrolla el papel del Comité de Planeación y Evaluación, el proceso de mejora continua de la escuela y la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar. También es importante recordar que el documento señala que el CTE sesionará 13 días del ciclo escolar, distribuidos en dos fases: una fase intensiva de 5 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar y una fase ordinaria de 8 días distribuidos a lo largo del ciclo escolar. Este dato puede aparecer de manera directa en el examen, pero también puede aparecer dentro de un caso sobre organización escolar. Otro punto clave es que el acuerdo establece que, por ningún motivo, los días programados para las sesiones del CTE se usarán para actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de otro tipo distinto a los propósitos del Consejo Técnico Escolar. Esta idea es importante porque reafirma que el CTE debe centrarse en el trabajo pedagógico, la reflexión, el diagnóstico, la mejora continua y la toma de decisiones para fortalecer los aprendizajes. Finalmente, conviene tener muy presente el papel del Comité de Planeación y Evaluación. Este comité no sustituye al CTE ni decide por todo el colectivo. Su función es coordinar, sistematizar información, dialogar con el colectivo, apoyar el seguimiento, comunicar avances, vincular a la comunidad y presentar necesidades de infraestructura y equipamiento al Comité Escolar de Administración Participativa o equivalente. Es decir, coordina el proceso, pero las decisiones se construyen de manera colegiada. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del acuerdo número 050424, revisando qué es el Consejo Técnico Escolar, cuáles son sus propósitos y funciones, cómo se integra, cómo opera, cuál es el papel del Comité de Planeación y Evaluación, cómo se vincula con el proceso de mejora continua y qué claves pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del acuerdo número 050424, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Este documento debe estudiarse como una guía normativa para comprender el papel del CTE como espacio de decisión técnico-pedagógica, trabajo colegiado, autonomía profesional, mejora continua y fortalecimiento de los vínculos entre escuela y comunidad. El CTE es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela. El artículo 3 define al Consejo Técnico Escolar como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. Esto significa que el CTE no es una reunión secundaria ni un espacio meramente administrativo. Es el lugar donde el colectivo docente analiza, dialoga, acuerda e implementa decisiones para mejorar los procesos educativos. Su tarea principal es contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, al desarrollo de sus capacidades, al desarrollo de su pensamiento crítico y al fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. Esta definición es muy importante porque ubica al CTE en el centro de las decisiones pedagógicas. Su sentido no es llenar documentos, cumplir una agenda externa o atender asuntos ajenos a la mejora educativa, sino pensar colectivamente cómo fortalecer la enseñanza, el aprendizaje, la convivencia, la participación y la relación con la comunidad. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta qué es el CTE, recuerda que es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. No lo reduzcas a una reunión mensual ni a una jornada administrativa. El CTE se vincula con el derecho a la educación y la nueva escuela mexicana. El acuerdo se fundamenta en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación. Por eso, el CTE debe entenderse en relación con el derecho a la educación, la dignidad humana, el enfoque de derechos humanos, la igualdad sustantiva, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la mejora continua y la revalorización del magisterio.
La nueva escuela mexicana coloca al centro el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como su desarrollo humano integral. Desde esta lógica, el CTE es un espacio donde la escuela reflexiona y decide cómo hacer efectivo ese derecho en su contexto concreto. Esto significa que las decisiones del CTE deben orientarse a mejorar la educación que reciben las y los estudiantes, atender sus necesidades, fortalecer sus capacidades, contextualizar la enseñanza y promover la corresponsabilidad entre escuela y comunidad. Clave para el examen: si un caso presenta al CTE tomando decisiones para garantizar aprendizaje, inclusión, equidad, pensamiento crítico y vínculo comunitario, está alineado con el sentido de la nueva escuela mexicana. La autonomía profesional docente es un concepto central. El acuerdo define la autonomía profesional de las maestras y los maestros como la capacidad del magisterio para decidir con sustento en los programas de estudio sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento a los conocimientos y saberes y el diálogo pedagógico con las y los estudiantes. Esta autonomía no significa improvisar ni trabajar sin referentes. Significa tomar decisiones profesionales considerando los programas de estudio, la diversidad del grupo, el contexto donde viven las y los estudiantes, sus trayectorias formativas y el compromiso de hacer efectivo el derecho humano a la educación. También implica la libertad de ejercer y reinventar la docencia, intercambiar experiencias y problematizar la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan durante el ciclo escolar. Clave para el examen: si una opción presenta la autonomía profesional, cómo hacer lo que cada docente quiera sin sustento curricular es incorrecta. La autonomía se ejerce con base en programas de estudio, contexto, saber pedagógico y derecho a la educación. El CTE tiene propósitos relacionados con diversidad, justicia social y mejora continua. El artículo 7 establece los propósitos del CTE. Uno de ellos es construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad para que el colectivo docente realice sus tareas considerando condiciones de desigualdad y contextos diferenciados. También debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos, propiciar espacios de formación entre docentes, deliberar sobre el currículo, contextualizar contenidos de los programas sintéticos y planear, implementar y dar seguimiento a procesos de mejora continua. Estos propósitos muestran que el CTE no se limita a revisar actividades. Debe ayudar a que la escuela piense su proyecto educativo desde la realidad concreta donde trabaja. ¿Quiénes son sus estudiantes? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué condiciones enfrentan? ¿Qué saberes comunitarios existen? ¿Y qué decisiones pedagógicas son pertinentes? Clave para el examen: si un reactivo pregunta por los propósitos del CTE, busca respuestas vinculadas con proyecto educativo, diversidad, interés superior, autonomía profesional, contextualización curricular, mejora continua y máximo logro de aprendizajes. El CTE delibera sobre el currículo y contextualiza los contenidos. Uno de los propósitos más importantes del CTE es deliberar sobre el currículo considerando lo pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas en las que viven y trabajan las escuelas. Para ello, se toman como insumo principal los saberes y la experiencia pedagógica de las maestras y los maestros. Además, el CTE tiene como propósito contextualizar los contenidos de los programas sintéticos para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica y educativa de cada escuela. Esta parte es clave porque conecta el CTE con el programa analítico. La contextualización no es copiar los programas sintéticos, sino resignificarlos desde la lectura de la realidad escolar y comunitaria. Clave para el examen: si el caso menciona que el colectivo docente analiza su contexto y adapta los contenidos a las necesidades del grupo y la comunidad, piensa en contextualización y autonomía profesional dentro del CTE. El CTE impulsa el proceso de mejora continua. El acuerdo señala que el CTE debe planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, priorizando la solución de problemas específicos de la escuela. Esto debe hacerse atendiendo la diversidad de contextos, enfocando los esfuerzos al desarrollo humano integral, al máximo logro de aprendizajes y al fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esta función conecta el Acuerdo 050424 con el documento del proceso de mejora continua. El CTE no solo conversa sobre problemas, debe definir objetivos, metas y acciones.
dar seguimiento a lo acordado y tomar decisiones con base en información. En este sentido, el CTE es el espacio donde el diagnóstico socioeducativo cobra sentido, porque permite reconocer las condiciones reales de la escuela y decidir qué problemáticas atender de manera prioritaria. Clave para el examen, si el reactivo menciona diagnóstico socioeducativo, objetivos, metas, acciones, seguimiento o evaluación de mejoras, probablemente se relaciona con la función del CTE en el proceso de mejora continua. Las funciones del CTE concretan su operación pedagógica. El artículo 8 establece funciones específicas del CTE. Entre ellas están decidir las formas de organización de las sesiones, favorecer el trabajo pedagógico colegiado, definir objetivos, metas y acciones para atender prioridades, elegir al comité de planeación y evaluación, impulsar el proceso de mejora continua y tomar decisiones pedagógicas para contribuir a una educación de excelencia. También debe tomar acuerdos para realizar el diagnóstico socioeducativo, construir colectivamente el programa de mejora continua, compartir experiencias sobre estrategias y metodologías, definir estrategias para atender a estudiantes que requieren más apoyo y tomar decisiones basadas en la evaluación de acciones, metas y objetivos. Estas funciones muestran que el CTE tiene una naturaleza práctica. No se queda en la reflexión, debe generar acuerdos, estrategias, decisiones y seguimiento. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta por funciones del CTE, la respuesta debe incluir trabajo colegiado, diagnóstico, programa de mejora continua, estrategias pedagógicas, atención a estudiantes que requieren apoyo y toma de decisiones con información. La integración del CTE depende del tipo de escuela. El artículo 9 señala que en una escuela de organización completa, el CTE está integrado por la totalidad del colectivo docente. En escuelas multigrado, si cuentan con 4 o más docentes, integran un CTE. Las escuelas multigrado de una misma zona escolar con menos de 4 docentes pueden integrarse en un solo CTE para favorecer el diálogo y el intercambio de experiencias. Esta disposición es importante porque reconoce la diversidad de organización de las escuelas. No todas tienen la misma estructura, personal o condiciones territoriales. Por eso, el acuerdo permite formas de organización que favorezcan el trabajo colegiado, especialmente en escuelas multigrado. En educación inicial no escolarizada, las y los agentes educativos definen estrategias con su autoridad inmediata para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, incorporando la participación de las familias. Clave para el examen, si un caso menciona escuelas multigrado con menos de 4 docentes. Recuerda que pueden integrarse en un solo CTE con otras escuelas de la zona escolar para ampliar el diálogo y el intercambio. La instalación del CTE es responsabilidad directiva o de supervisión según el caso. En escuelas de organización completa, el personal con funciones de dirección es responsable de instalar y propiciar condiciones para el buen desarrollo del CTE. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CTE es responsabilidad compartida de todo el colectivo docente. En CTE integrado por escuelas multigrado, el personal con funciones de supervisión será responsable de instalar y propiciar las condiciones. En escuelas multigrado, con 4 o más docentes, la maestra o maestro encargado de la dirección o algún integrante del colectivo puede realizar esta tarea de manera rotativa. Esta parte ayuda a distinguir entre responsabilidad de instalación y responsabilidad colectiva. La dirección o supervisión generan condiciones, pero el trabajo colegiado pertenece a todas y todos. Clave para el examen. Si una opción afirma que solo la directora, director o supervisor es responsable del funcionamiento del CTE, queda incompleta. La responsabilidad es compartida por todo el colectivo docente. Quien conduce debe promover autonomía, formación situada y diálogo pedagógico. El artículo 11 establece que el personal con funciones de dirección o supervisión debe promover la autonomía profesional, la formación situada, el aprendizaje entre pares, la coordinación de actividades, el trabajo colegiado, el diálogo pedagógico y la toma de decisiones. El diálogo pedagógico debe ser informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje. Para ello es necesario crear un ambiente de reflexión y confianza donde todas y todos expresen de manera autónoma y libre sus opiniones, ideas, experiencias, problemas y logros. Esta disposición es muy relevante para el examen porque muestra que el CTE requiere un clima de confianza profesional. No se trata de imponer acuerdos, sino de construirlos mediante diálogo, evidencias, experiencia docente y reflexión colectiva. Clave para el examen.
Si un caso presenta una conducción autoritaria que impide la participación docente, no corresponde al enfoque del acuerdo. El CTE debe favorecer el diálogo, autonomía, confianza y trabajo colegiado. Todas y todos los integrantes tienen responsabilidades. El artículo 2 establece responsabilidades para quienes integran el CTE. Deben asistir a las sesiones establecidas en el calendario, contribuir a la organización de las acciones, compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos, incorporar en su planeación didáctica los acuerdos derivados del CTE, cumplir tareas asumidas y mantener una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa. Esto significa que participar en el CTE no es solo estar presente, implica aportar al análisis, asumir acuerdos, llevarlos a la práctica, revisar resultados y contribuir a la mejora de la escuela. Una idea importante es que los acuerdos del CTE deben trasladarse a la planeación didáctica. Es decir, lo que se delibera y acuerda en el CTE debe tener impacto en el aula y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta qué deben hacer los integrantes del CTE, recuerda asistir, participar, compartir experiencias, cumplir acuerdos, incorporar decisiones en la planeación didáctica y asumir una actitud reflexiva y colaborativa. El CTE sesiona 13 días durante el ciclo escolar. El artículo 13 establece que el CTE sesiona 13 días del ciclo escolar distribuidos en dos fases. Fase intensiva de 5 días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar y fase ordinaria de 8 días distribuidos a lo largo del ciclo escolar. Ambas fases estarán previstas en el calendario escolar. Además, el artículo 14 señala que el CTE puede sesionar de manera extraordinaria en días adicionales cuando exista caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional, y estas sesiones serán determinadas exclusivamente por la Autoridad Educativa Federal. Este dato es muy probable que aparezca en examen porque es específico y fácilmente evaluable. Clave para el examen. Recuerda la fórmula: 13 días en total, 5 de fase intensiva y 8 de fase ordinaria. Las sesiones del CTE deben centrarse en sus propósitos. El artículo 16 establece que cada sesión del CTE en preescolar, primaria y secundaria abarcará el total de horas de la jornada escolar del nivel o servicio correspondiente. En educación inicial, la duración será de un mínimo de 4 horas durante la jornada laboral. Además, el mismo artículo señala que por ningún motivo los días programados para sesiones de CTE se usarán para actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de otro tipo distinto a los propósitos del CTE. Esto refuerza el carácter pedagógico del Consejo Técnico Escolar. Las sesiones deben dedicarse a análisis, reflexión, toma de decisiones, mejora continua, diagnóstico, planeación y seguimiento, no actividades ajenas. Clave para el examen. Si una opción propone usar la sesión de CTE para festivales, actividades sociales o sindicales, descártala. El CTE debe centrarse en sus propósitos técnico-pedagógicos. El CTE puede sesionar con otras escuelas para fortalecer la mejora. El artículo 17 permite que, cuando se considere necesario, los colectivos docentes soliciten a la supervisión escolar realizar algunas sesiones ordinarias de CTE de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer procesos de mejora continua. Esto puede incluir escuelas de organización completa, escuelas multigrado, colectivos del mismo nivel o entre distintos niveles de educación básica. La intención es promover trabajo colaborativo, diálogo, comunicación y construcción de estrategias conjuntas para mejorar los aprendizajes del alumnado. Esta posibilidad es muy útil porque reconoce que muchas soluciones pueden fortalecerse mediante intercambio entre escuelas, especialmente cuando enfrentan problemáticas similares o cuando una escuela requiere aprender de la experiencia de otra. Clave para el examen. Si un reactivo habla de CTE conjunto entre escuelas para fortalecer mejora, diálogo e intercambio de experiencias, es una posibilidad prevista por el acuerdo. El Comité de Planeación y Evaluación coordina el programa de mejora continua. El artículo 18 establece que cada CTE de escuela de organización completa integrará un comité de planeación y evaluación conformado por el personal con funciones de dirección y por maestras y maestros propuestos por el colectivo durante la fase intensiva del CTE. El número de integrantes depende de la cantidad de personal docente y será atribución del CTE determinarlo. El personal docente que forme parte del comité puede renovarse cada ciclo escolar. En escuelas multigrado con menos de 4 docentes
y sin condiciones para integrar el comité, se definirán estrategias pertinentes con la autoridad educativa inmediata para dar seguimiento a su proceso de mejora continua. Clave para el examen. El comité no es externo a la escuela ni sustituye al CTE. Se integra dentro del CTE y coordina el trabajo de planeación, seguimiento y evaluación del programa de mejora continua. Las funciones del comité son coordinar, sistematizar, dialogar y comunicar. El artículo 19 establece las funciones del comité de planeación y evaluación. Debe coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua, sistematizar información del diagnóstico socioeducativo, identificar problemáticas prioritarias e integrar objetivos y metas en el documento de planeación. También debe dialogar con el colectivo sobre la estrategia de seguimiento, establecer momentos, responsables y fuentes de información, vincular a la comunidad y a madres, padres o tutores, comunicar avances de metas y objetivos, definir con el colectivo cómo informar resultados al finalizar el ciclo escolar y presentar al CEAP las necesidades de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico. Esta lista es importante porque muestra que el comité tiene una función de coordinación y articulación, no de imposición. Clave para el examen: si un reactivo pregunta qué hace el comité, recuerda: coordina, sistematiza, integra, dialoga, vincula, comunica y presenta necesidades al CEAP. No decide de manera aislada por todo el colectivo. El programa de mejora continua se basa en el diagnóstico socioeducativo. El artículo 20 señala que, para impulsar la mejora continua, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. El artículo 21 precisa que este programa organiza acciones encaminadas a favorecer resultados educativos y atender necesidades de la comunidad escolar. El colectivo docente establece objetivos, metas y acciones considerando infraestructura, equipamiento, avance de planes y programas, formación y prácticas docentes, carga administrativa, asistencia de educandos, aprovechamiento académico, desempeño de autoridades educativas, contextos socioculturales y cualquier otro aspecto relevante para mejorar el servicio educativo. También se señala que el programa tendrá carácter plurianual para atender problemáticas prioritarias de acuerdo con necesidades y contextos específicos. Clave para el examen. Si el reactivo pregunta cuál es la base del programa de mejora continua, responde: el diagnóstico socioeducativo de la escuela. El programa de mejora continua no es un formato administrativo. El artículo 25 establece una idea clave. El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos. Es un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Esta frase es fundamental para el examen. El programa de mejora continua debe ser útil, realista, contextualizado y construido por el colectivo docente y la comunidad escolar. Su valor no está en el formato, sino en que organice acciones para resolver problemáticas prioritarias y fortalecer los resultados educativos. Clave para el examen. Si una opción presenta el programa de mejora continua como documento para entregar y archivar, es incorrecta. Debe entenderse como documento vivo de trabajo escolar. La supervisión escolar asesora y acompaña el fortalecimiento del CTE. El capítulo 7 establece que el personal con funciones de supervisión brinda asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona para generar condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones de CTE. La supervisión debe promover acciones para que el personal directivo propicie el trabajo colegiado y la participación activa en los procesos de análisis y reflexión para mejorar la práctica docente y la gestión escolar. Entre sus funciones están coordinar actividades previas a cada sesión, revisar resultados educativos y prácticas profesionales, apoyar la planeación e implementación de actividades de mejora, asignar personal de asesoría técnica pedagógica cuando corresponda, garantizar que las maestras y los maestros tengan libertad para contextualizar el currículo, promover vínculos de colaboración y proporcionar espacios de reflexión y diálogo. Clave para el examen: la supervisión no debe limitarse a vigilar o pedir documentos. Su papel es asesorar, acompañar, retroalimentar, favorecer condiciones y fortalecer el trabajo colegiado. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es memorizar la definición del CENTE, órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica.
El segundo consejo es recordar sus propósitos centrales, proyecto educativo cimentado en la diversidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes, autonomía profesional, deliberación curricular, contextualización de contenidos, mejora continua, análisis de aprendizajes y atención de temas educativos necesarios. El tercer consejo es distinguir CTE, Comité de Planeación y Evaluación, y Supervisión Escolar. El CTE decide colegiadamente, el comité coordina y sistematiza el programa de mejora continua. La supervisión asesora y acompaña. El cuarto consejo es recordar los datos de operación: 13 días distribuidos en 5 días de fase intensiva y 8 días de fase ordinaria. El quinto consejo es cuidar distractores administrativos. El CTE no es para festivales, asuntos sindicales, actividades sociales o llenado de formatos sin sentido. Su centro es la reflexión pedagógica, la mejora continua y el máximo logro de aprendizajes. El sexto consejo es vincular este acuerdo con otros temas: programa analítico, programas sintéticos, diagnóstico socioeducativo, proceso de mejora continua, autonomía profesional, comunidad, inclusión, equidad, interculturalidad y derecho a la educación. En síntesis, el Acuerdo 050424 fortalece al Consejo Técnico Escolar como espacio de trabajo colegiado, decisión pedagógica, autonomía profesional y mejora continua. Su propósito es que cada escuela, desde su realidad y con participación del colectivo docente, tome decisiones para mejorar el aprendizaje, desarrollar capacidades, fortalecer el pensamiento crítico y construir vínculos más sólidos entre escuela y comunidad. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el acuerdo número 050424 es un documento fundamental para comprender el papel de los consejos técnicos escolares de educación básica dentro de la nueva escuela mexicana. Su importancia está en que define al CTE como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela, encargado de adoptar e implementar decisiones que contribuyan al máximo logro de aprendizajes, al desarrollo de capacidades, al pensamiento crítico y al fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. La idea central del acuerdo es muy clara. El CTE no debe entenderse como una reunión administrativa ni como un espacio para llenar formatos o tratar asuntos ajenos a la vida pedagógica de la escuela. Su sentido principal es favorecer el trabajo colegiado, el diálogo profesional, la autonomía docente, la contextualización curricular, el diagnóstico socioeducativo, la mejora continua y la toma de decisiones orientadas al aprendizaje y al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: Consejo Técnico Escolar, CTE, órgano colegiado, decisión técnico-pedagógica, colectivo docente, autonomía profesional, trabajo colegiado, diagnóstico socioeducativo, contextualización, enfoque territorial, comunidad escolar, gestión escolar, programa de mejora continua, comité de planeación y evaluación, asesoría, acompañamiento, supervisión escolar, formación situada, aprendizaje entre pares, máximo logro de aprendizajes, pensamiento crítico, inclusión, equidad, igualdad de género, interculturalidad y derecho a la educación. También recuerda una distinción muy importante: el CTE toma decisiones de manera colegiada. El Comité de Planeación y Evaluación coordina, sistematiza, da seguimiento y comunica avances del programa de mejora continua. Y la supervisión escolar asesora, acompaña, retroalimenta y genera condiciones para fortalecer el funcionamiento del CTE. Cada figura tiene una función distinta, pero todas se articulan para mejorar la escuela. Otro dato clave para el examen es la operación del CTE. Sesiona 13 días del ciclo escolar distribuidos en dos fases. La fase intensiva comprende 5 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar y la fase ordinaria comprende 8 días distribuidos a lo largo del ciclo escolar. Además, las sesiones deben centrarse en los propósitos del CTE. Por ningún motivo deben utilizarse para actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de otro tipo distinto a sus fines técnico-pedagógicos. También conviene recordar que el programa de mejora continua tiene como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Este programa organiza objetivos, metas y acciones para atender problemáticas prioritarias, considerando aspectos como infraestructura, equipamiento, avance de planes y programas, formación y prácticas docentes, carga administrativa, asistencia, aprovechamiento académico, desempeño de autoridades educativas y contextos socioculturales. Pero, sobre todo, recuerda esta idea:
No es un formato administrativo, sino un documento de trabajo que surge desde, en y para la escuela. Si en el examen aparece un caso donde el colectivo docente analiza su contexto, delibera sobre el currículo, contextualiza contenidos, comparte estrategias, define acciones para estudiantes que requieren más apoyo, revisa resultados de aprendizaje o toma decisiones con base en información, piensa en el Consejo Técnico Escolar. Si el caso menciona la organización del programa de mejora continua, la sistematización del diagnóstico, el seguimiento de metas o la comunicación de avances, piensa en el Comité de Planeación y Evaluación. Y si se habla de asesoría, acompañamiento, fortalecimiento del trabajo colegiado o apoyo a la contextualización curricular, piensa en la supervisión escolar. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. El Acuerdo 050424 fortalece al CTE como un espacio de autonomía profesional, diálogo pedagógico y mejora continua, donde el colectivo docente toma decisiones para transformar la escuela desde su realidad, con enfoque territorial y sentido comunitario. No se trata de reunirse por cumplir, se trata de pensar, decidir, actuar y dar seguimiento a lo que realmente puede mejorar la experiencia educativa de niñas, niños y adolescentes. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre el acuerdo número 050424 y los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos.